Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a un segundo aspecto muy importante respecto del temor de Dios. Ayer veíamos cómo se ligaba el temor de Dios a esa actitud de darle honra a Dios y cómo se ligaba también a una vida apegada a la santidad, que es lo que demarca la verdadera línea del cristiano que ha nacido de nuevo, el verdadero creyente. Hoy vamos a ligar el temor de Dios a la obediencia. Temor de Dios ligado a la obediencia. Hay algo que es fundamental entender respecto del temor de Dios y esta es la reverencia, el temor reverente. Y no puede existir un temor reverente si no existe obediencia de por medio. Y es una realidad lo que analizábamos el día de ayer, la meditación, que muchas veces para las cosas naturales, para lo que es netamente humano, tenemos un nivel de compromiso alto y una obediencia implícita. Nadie nos apura, nadie nos obliga y hacemos las cosas prácticamente en forma mecánica. Somos obedientes para muchas cosas. Pero lamentablemente cada tanto no se ve ese mismo reflejo cuando tiene que asociarse ese nivel de compromiso, ese nivel de sometimiento, que es un área que vamos a observar también, quizás no el día de hoy, pero lo vamos a dejar introducido, para que exista esa obediencia. No se ve muchas veces graficado como corresponde hacia las cosas de Dios. Y eso es preocupante. El día de hoy quiero que me acompañe para que veamos el máximo ejemplo. Siempre va a ser para nosotros nuestro molde, nuestro modelo y máximo ejemplo, el Señor Jesucristo. Vamos por favor a ver qué dice el autor de Hebreos. El autor a los Hebreos. Obviamente, todo este pasaje de aquí en más hasta el capítulo 8 incluso, para perfilarnos después a lo que va a ser el capítulo 10, explicar el sacrificio de Cristo ligado al área sacerdotal del Antiguo Testamento. La idea del autor de Hebreos es presentarnos al Señor Jesucristo como el máximo sumo sacerdote, el sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote por excelencia. Pero aquí van a aparecer ligados el temor de Dios y la obediencia. Vamos entonces a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Alguien en una lectura rápida va a decir: aquí hay una contradicción. ¿Cuál? Que dice que por esa actitud de reverencia, porque la palabra clave aquí es reverencia. Y la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Eso es reverencia. Y temor reverente es una actitud de profundo respeto y amor. Entonces entendemos, para que haya un profundo y un profundo respeto y un profundo amor, tiene que haber obediencia. Y lo vamos a observar, ¿ya? Pero, ¿cuál podría parecer la contradicción en una lectura rápida? Que debido a esta actitud fue oído.
de aquel que le podía librar de la muerte. Pero ¿cómo es esto que fue oído e igual tuvo que ir a la cruz y morir? Lo que pasa es que no iba a ser cambiado el plan de salvación cuyo sustento era la cruz. Sin embargo, todo su caminar, todo su transitar en los días de la carne, manifestó este profundo respeto y amor en temor reverente, esta profunda reverencia y obediencia manifiesta. El Señor Jesucristo la demostró. Y el hecho de ser oído significa que Dios el Padre quedó complacido por la obra de su Hijo. En ese sentido fue oído, porque Él aprendió a oír. Escúcheme bien, para ser oídos por Dios tenemos que aprender a oír a Dios. Y para oír a Dios y demostrarlo, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Entonces, aquí no hay contradicción. No es que Él iba a ser oído para que la muerte le fuese evitada, sino que el Padre quedó complacido y en Cristo se cumple que Él es el sumo sacerdote. Y nos expresa después ya en pleno capítulo 7 que es según el orden de Melquisedec, que significa que Cristo sea el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía acceder tanto en el tabernáculo en su momento como en el templo después. Podía acceder desde el lugar santo, detrás de la cortina gruesa, el velo, al lugar santísimo para realizar el Yom Kippur o el día de la expiación, donde se sacrificaba un animal por los pecados propios y los pecados del pueblo, que dentro de todos los ceremoniales del año no habían sido perdonados. En ese día al menos entraba 2 veces, pero siempre quedó en la incógnita si efectivamente el sumo sacerdote, que no estaba preparado profundamente, con reverencia absoluta, en obediencia plena, moría o no moría tras el velo. No hay un indicativo bíblico de que haya ocurrido, pero por algo había quedado instituido incluso en las ropas del sumo sacerdote y en el oficio de la administración de dejar cierta ornamentación en las faldas, podríamos decir así, del traje del sumo sacerdote, para que pasasen unas campanillas y también una cuerda atada. Es de entender que mientras las campanillas sonaban, significaba que había sido oído por la reverencia que demostraba el sumo sacerdote tras el velo, y el sacerdote estaba vivo, no era muerto. Pero si dejaba el ruido de las campanillas, era indicativo que el sacerdote había muerto, por lo cual ahora tenían que tirarlo con el cordón que estaba atado hacia su persona, y lo sacaban del lugar santísimo por algo haber hecho mal. Esa es la idea que presenta el autor de Hebreos. Sin embargo, por causa de esta reverencia, de este profundo respeto y profundo amor en obediencia al Padre, el Señor Jesucristo ministró como el máximo y perfecto sumo sacerdote, no por pecados propios y pecados del pueblo, sino que viniendo a través del pueblo, ministró para los pecados de todo el mundo, sin él haber pecado, pero habiendo cargado el pecado de todos. Y porque es el máximo y sumo sacerdote, y al mismo tiempo el sacerdote perfecto, que fue oído en base a su actitud de reverencia plena, es porque él al mismo tiempo sirvió como el cordero del sacrificio para ministrar. Ahora, para que esto se concretase, nos liga el versículo 8. Y aunque era hijo, y lo pone con mayúscula, para que se entienda que es el monogenes, el unigénito, el hijo no por adopción, sino que el hijo por naturaleza. Entiéndase, Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza, todo Dios, todo hombre, y gracias a Él ahora vino la redención y la adopción. Por lo tanto, el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para, a través de su actitud reverente, de temor pleno, en obediencia perfecta,
capacitar a los hijos de los hombres para que sean adoptados hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos por adopción y por redención. Somos salvos y adoptados gracias a que Él vino como el Hijo perfecto a cumplir perfectamente en obediencia a la demostración del temor reverente al Padre. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y los versículos que siguen nos enseñan este perfeccionamiento. Alguien puede decir, nuevamente hay una contradicción. Y yo le voy a preguntar por qué. Y usted me va a decir, ¿cómo que va a ser perfeccionado el que es perfecto? No se olvide de algo. Todo Dios, todo hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y en su parte humana, Él tenía que manifestar esto. Y cuando se habla de que fue perfeccionado, significa que vivió todas las etapas nuestras de crecimiento en todas las áreas, incluyendo el haber sido tentado en todo, pero sin pecado. Ahí está la demostración máxima de la obediencia en el respeto profundo y el amor sublime que el Hijo demostró al Padre. Y ahí se ligan el temor reverente de Dios y la obediencia plena a Dios. ¿Qué es temor reverente? Profundo respeto, profundo amor, reverencia absoluta a Dios. ¿Y qué sería obediencia en este contexto? Obediencia sería oír inteligentemente, oír diligentemente y oír atentamente. Es decir, prestar mucha atención a lo que Dios pide, demanda y exige y llevarlo a la realidad práctica. Oír inteligentemente es discernir lo que Dios está diciendo. Oír diligentemente es poner en práctica prontamente lo que se nos enseña. Y oír de esta manera tan extraordinaria como lo hizo el Señor Jesucristo equivale a demostrar este respeto en grado extremo, en un amor profundo, en el cual involucra que muchas veces vamos a negarnos a nosotros mismos en función de oír de esta manera tan maravillosa la voz de Dios, el oír atentamente lo que Dios pide. Entonces no se olvide, el temor reverente, la reverencia absoluta a Dios está ligado a oír inteligentemente, diligentemente y atentamente. ¿Les suena parecido al lenguaje de la manera de alcanzar bendiciones de Deuteronomio 28? Por supuesto. Si oyeres la voz de Dios atentamente, y eso es lo que Cristo hizo. Entonces alguien me puede decir, pastor, yo manifiesto un temor reverente a Dios, pero yo le tendría que decir, demuéstrelo con su obediencia. Si no hay obediencia, no hay temor de Dios. Entonces, conclusión, consejo, consigna. La conclusión, no se pueden desligar para nada la manifestación genuina de temor reverente hacia nuestro Dios con la obediencia a Él y su palabra. Consejo, ¿queremos optimizar nuestra vida de temor? Optimicemos nuestra vida de obediencia. Consigna y lema para el día de hoy. Escucho, oigo atentamente, activo diligentemente. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.